¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Estamos transitando horas, ¿cómo podemos decir? Muy particulares. Particulares. Sí, muy particulares. Esa es la palabra. Sí, son horas que en todo caso tienen que ver con la muerte de una persona muy importante para la Argentina. Lo decíamos hoy en la radio, en Radio Gol, a la mañana de 9 a 12, como hacemos con Daniel todos los días de lunes a viernes, un programa en donde planteábamos, en todo caso, que Diego Armando Maradona ha sido una de las grandes personalidades de la República Argentina de los últimos años. Y a mí no me tiembla, en todo caso, el pulso para compararlo con el mismo Favaloro, con la importancia de Jorge Luis Borges, con la importancia de Adolfo Pérez Esquivel. Ustedes dirán, pero nada que ver. No, nada que ver, pero tuvo una enorme importancia, como esos hombres la tuvieron, salvo que ninguno de ellos contó con ese arraigo de ídolo popular que tuvo Diego Armando Maradona. Maradona fue una persona muy importante para la Argentina. Bueno, Maradona tiene que ver con el tema de que no había una brecha y hoy también lo llamamos en la radio, nadie es profeta en su tierra, pero creo que hasta esa regla rompe Maradona, porque sí lo es, él fue profeta en su tierra. Y también, yo lo dije en la radio y creo que Héctor, vos también coincidís, en verlo como al ídolo, en función de que estas personas que vos estabas nombrando, Maradona trasciende todo esto y ha logrado en distintas etapas de su vida que todos los argentinos en un mismo momento pensemos en él. Llamémosle, qué sé yo, el gol de la mano de Dios, la gambeta cósmica, llamemos cuando levanta esa copa en el 86, llamemos el día de estos días en donde hemos pensado en Maradona en algún momento de nuestras vidas y el pueblo argentino, bueno, todo junto pensó en una misma persona y no se ha dado con otros una situación similar, me parece, Héctor. Sin duda, pero por otro lado también hay que decir que Diego Armando Maradona dejó en todo caso una huella relacionada con cuál era su postura político y social y en ese sentido marcó un camino. Uno no puede dejar de plantear esta cuestión porque evidentemente Diego Maradona eligió, y eso sí es una cuestión que él eligió, en todo caso enfrentar en el momento en que quiso a los poderosos. Y no le tembló la mano también para hacerlo, ni para en todo caso plantear lo que eran sus diferencias. Y sus amistades en el terreno de lo político-social lo ubican claramente vinculado, relacionado con el campo popular. Por lo tanto, esto seguramente con el tiempo va a terminar influyendo, va a terminar siendo de alguna manera una huella imborrable para el pueblo argentino. Del lado de los grupos feministas quizás es uno de los más criticados por estas horas Maradona, por lo que trascendió en su vida. Lo cierto es que hay que separar el ídolo, en este caso, con la persona terrenal. Aquella persona que era ídolo y que era Dios en la cancha, con la persona terrenal, con la persona como vos y como yo. Y también está la otra faceta, que es su faceta política. Y en ese sentido, me parece, Héctor, que tenés razón, trascendió porque enfrentó con su pensamiento, con su verborragia, con esa forma de ser tan argentina, de ir a los extremos, bueno, enfrentó situaciones que no cualquiera hubiera enfrentado. Por último, de mi parte, Héctor, vos también lo decías en la radio, había que ser Maradona, había que estar en ese cuerpo de Maradona las 24 horas. Sin duda. Bueno, es lo que vamos a decir de Maradona en el día de hoy, porque tenemos 6 entrevistas previstas. Y bueno, en todo caso, cuando hablemos con cada uno de nuestros entrevistados, vamos a ir poniendo en todo caso en su lugar la temática que vamos a abordar, los auspicios y el desarrollo del programa. Bien, hemos dicho incluso la semana pasada, Daniel, que la desigualdad es uno de los problemas más serios que tiene la Argentina.
¿eh? Y en todo caso es una de las problemáticas a resolver en el futuro. Por lo tanto hay que poner un esfuerzo alrededor de ese tema. La desigualdad genera violencia en muchos También. sentidos. Es uno También. de los grandes factores que genera violencia. Y también hay que ver de que hay distintos tipos de desigualdades que, si uno empieza a hilar fino, confluyen en eso, en los que menos tienen. Y sobre ese tema vamos a estar hablando ahora. Vamos a estar hablando con José Felice, que es el coordinador del CEMUPRO, Centro de Estudios Municipales y Provinciales, que organiza este fin de semana un congreso para la igualdad. Esto es, en todo caso, el objetivo que ellos están planteando y, bueno, vamos a ver cómo es que piensan conseguirlo. José, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿cómo es el congreso sobre la igualdad que ustedes están planteando? A ver, tenemos que decir que lamentablemente no es nuevo para el CEMUPRO tener que estar poniendo en agenda estos temas, porque como bien lo decía en la introducción, hay una persistente desigualdad que en Argentina, que más allá de los signos políticos o las gestiones de turno no cambian. De hecho, si analizamos los últimos números del INDEC, muestran cómo nuevamente creció la pobreza en la Argentina, cómo creció la pobreza en el Gran Santa Fe y cómo golpea particularmente en la primera infancia entre los niños y niñas de 0 a 14 años, donde llega a casi el 50% de esa población. Con lo cual, lamentablemente, venimos arrastrando en nuestro país esta situación de pobreza y desigualdad y una pobreza estructural que crece con el tiempo, más allá del crecimiento económico. Y vaya paradoja, ¿no? Y es por eso que desde CEMUPRO apuntamos a generar este tipo de encuentros de debate y de reflexión para poner en común miradas, quizás de personas que vienen de recorridos distintos, de experiencias, de gestiones distintas, pero apuntando una cosa que es central para nosotros, que es el diálogo. Y es por eso que este viernes 27 y 28 próximo estamos realizando esta actividad, una actividad virtual, con paneles multitemáticos. Va a tener una apertura con el ingeniero Miguel Lifch, actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y el científico Facundo Manes. Y después vamos a transitar el día viernes y sábado con paneles multitemáticos que tienen que ver con la salud, con la seguridad, con las políticas sociales, con lo económico y lo productivo, y con lo ambiental, que es otro de los temas que nos parece central para poder debatir en esta agenda urgente y necesaria que tiene el país. José, en este año de pandemia, año complejo para todos, esas diferencias se han notado y mucho, se han notado desde lo tecnológico, porque los chicos no tenían acceso a la tecnología para poder estudiar, se ha visto desde lo educativo, porque al no tener esa tecnología no podían estudiar, y se ha visto también reflejado dentro de lo económico, esas diferencias, esas desigualdades económicas que tiene la Argentina. Y también hay otra desigualdad que medio se vio en función con el ámbito político, en donde hay sectores políticos que es como que todavía van pensando en forma más lenta de cómo se van precipitando las circunstancias. Creo que en ese sentido ustedes también lo han visto y va a haber algo especial también en esto que ustedes están proponiendo. Sí, es como decís, la desigualdad tiene múltiples aristas, ¿no? Una de las cosas que ustedes mencionaban y que, bueno, se pone en evidencia por la lucha del feminismo tiene que ver, por ejemplo, las desigualdades que se producen en el género, ¿no? Las condiciones desiguales de dónde a uno le toca nacer. Entonces, hay diferentes aristas de dónde ver la desigualdad, pero hay un tema que es recurrente y persistente que tiene que ver con que la dirigencia, sobre todo política, pero también social, deportiva, empresarial, se ponga de acuerdo para poder avanzar y poner una agenda común que saque a la Argentina de este proceso de degradación, que justamente la pandemia viene a poner mucho más en evidencia. El tema más palmario, uno de ellos es la educación y el otro es la salud. Justamente uno de los paneles que vamos a abordar tiene que ver con esto, con la discusión necesaria de un sistema federal de salud y de calidad. Justamente convocamos para que nos cuenten y reflexionar, por ejemplo, a Leonardo Caruana, que nos va a contar un poco el proceso de cómo se constituyó el sistema de salud de Rosario y de Santa Fe, vinculado al socialismo, al Frente Progresista, y vamos a tener la presencia también de Claudia Nájul,
que fue ministra de Salud de la provincia de Mendoza, en un frente político totalmente distinto, y a su vez también lo vamos a tener a Mario Rovere, que fue ex viceministro de Salud de la Nación, en otro proceso político distinto. Y vamos a contar también con Rita Barata en este panel, que es una epidemióloga brasilera. ¿Qué quiero graficar con esto? Personas que han estado y que están al mando de gestión, poner en diálogo más allá de las pertenencias políticas y definir claramente qué es lo que necesitamos, por ejemplo, para abordar las inequidades del sistema de salud. Y respecto a lo educativo, como recién señalabas, lo mismo, digo. Por un lado, se sufre una aceleración tremenda en lo que tiene que ver en algunos estamentos como la educación superior, donde la virtualidad evidentemente llegó para quedarse. Pero por otro lado, no podemos organizar el sistema de educación primaria o secundaria por las dificultades de conexión, porque no todas las personas y las familias cuentan con una computadora, no todos cuentan con conexión de calidad, o sea, y eso pone en desigualdad y en evidencia, perdón, la desigualdad que estamos teniendo con la conectividad, que no deja ni más ni menos que en evidencia que hoy la conectividad, poder y conectarse a Internet, es un valor central para poder educarse. Sí, con lo cual la José, pandemia deja mucho para analizar y para pensar a futuro. Bien, José, te queremos preguntar cómo hace la gente para poder participar del encuentro. Mirá, pueden buscar por las redes sociales CEMUPRO, Centro de Estudios Municipales y Provinciales. Ahí van a encontrar el link de acceso. Quiero también agregar que vamos a tener la presencia de Bernardo Klinsberg, que es una reconocida persona por su trayectoria en las cuestiones ambientales y la sustentabilidad, honoris causa de muchas universidades. Vamos a tener presencia internacional de Chile, de España, de Uruguay, de Alemania, también para poder brindar una cosmovisión de lo que está pasando en el mundo y cuáles son las perspectivas en este sentido. Bueno, la verdad que es un panel que quedó muy, muy interesante por las perspectivas y por las temáticas, así que esperamos que todos puedan inscribirse. Como decía recién, por las redes sociales buscan CEMUPRO, Centro de Estudios Municipales y Provinciales, y ahí mismo lo va a llevar al link de inscripción. José, gracias por esta nota, que tengas buenas noches. Bueno, gracias a ustedes y buenas noches, y gracias por el espacio. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando de la igualdad cuando encaramos este tema, y a veces la igualdad necesita, por supuesto, de la acción del Estado o también de la acción de las empresas. Entonces, desde ese punto de vista vamos a conversar con Nicolás González Pellegrini. Él es uno de los coordinadores de Tecno House, que lleva adelante viviendas con características que significan la posibilidad de llevar adelante por ahí un bien muy importante, una casa, con por ahí todas las dificultades que significan los costos, bueno, pero a un nivel mucho más económico. Nicolás, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, muy bien. Bueno, contanos a ver de qué se trata esta propuesta de Tecno House en el sentido, bueno, de lo que estábamos hablando. Si hay tanta inequidad, por lo menos conseguir la casa propia sería dar un paso adelante, ¿no? Tratar de equilibrar las cosas. Tal cual, Héctor. Sí, como vos bien decías, la realidad es que hoy la problemática de poder llegar a ser propietario está cada vez más lejos. Bueno, nosotros como empresa ingresamos ahí, en ese hueco, como para poder dar una solución rápida y efectiva. Tecno House, hablando más de lo que es la empresa, está en el mercado ya hace más de 30 años. Tenemos más de 10.000 casas entregadas en todo el país, y acá en Santa Fe Capital tenemos nuestro punto de venta en Urquiza y Mendoza. Lo que hacemos en sí es una construcción rápida. Hay una parte de la construcción que se hace en fábrica, que sería la parte industrializada, que le llamamos nosotros. Le decimos industrializada, ¿por qué? Porque te da la posibilidad a poder hacer el plano tal cual como el cliente lo plantee. Tenemos la posibilidad de poder ofrecer un plano a medida, o si no, tenemos la opción también de presentar varias alternativas de planos orientativos como para poder tener y arrancar con el proyecto con una idea inicial. Después, bueno, eso se manda a pedir a fábrica, la entrega es inmediata, esto es lo bueno. Nos adaptamos a lo que es el siglo XXI, a los tiempos que corren hoy en día, que es todo rápido, las necesidades son urgentes. Acá, por ejemplo, tenemos distintas
consultas de clientes que necesitan la casa ya, que se le vence el contrato de alquiler, o que tienen el terreno ya hace varios años y no le están dando utilidad. Y bueno, y se encuentran al momento de querer construir con una realidad que la construcción tradicional, al tener un tiempo de obra mucho mayor, que es un año y medio, esto trae como consecuencia un aumento de precio tanto en los materiales, y como consecuencia es un presupuesto que termina siendo para muchos casi insostenible y te prohíbe por ahí de poder terminar y de poder hacer ese proyecto que muchos desean, ¿no? Que Nicolás, sí. Estábamos viendo imágenes mientras venimos charlando con vos que están mostrando, bueno, la forma de construcción de las casas. Vos decías, llegan prearmadas o llegan los paneles armados. Creo que el trabajo que tiene la empresa en sus plantas hace que tengan un costo realmente interesante. Yo quiero ir a los bifes, como por allí dice la gente, en función de que el que está mirando el programa de televisión dice quiero tener la casa, es lo más importante, tener la casa. Sí. ¿Hay planes para adquirir esta casa? Si hay planes de cuotas, ¿de cuánto estamos hablando de una casa estándar? De la que digamos, de las distintas que ustedes están presentando, hablemos de la básica, de la más básica, y también volver a remarcar dónde la gente debe dirigirse para charlar con ustedes. Bien, bueno, en primer instancia el plan se va a armar de acuerdo a cada cliente en particular. Esto es algo importante a tener en cuenta porque hay clientes que no tienen ahorros, no cuentan con la posibilidad de haber podido ahorrar en el transcurso del tiempo y bueno, ahí entra la posibilidad de hacer una financiación total. Lo bueno es que esto es una financiación directamente de fábrica, la ofrece la empresa sin ningún intermediario, ninguna financiera ni ningún banco, y es una financiación que está calculada con un interés anual muy bajo, mínimo, que es un interés aproximado un 25%. Bien. De ahí se calcula, si querés, por ejemplo, hacer una financiación hasta en 6 años, que es el plazo máximo, y se lo divide por la cantidad de cuotas y hace un valor fijo, desde el momento que se inicia hasta que termina. Hoy en día la cuota más accesible, sin hacer ninguna entrega, por ejemplo, rondaría aproximadamente los 23.000 pesos, teniendo en cuenta que de ahí, una vez que se cancelan las primeras 15 cuotas, ya recibirían la casa. Después, bueno, tenemos distintas alternativas. Una solución mucho más rápida es hacer una entrega y recibir la casa dentro de los 60, 90 días, o si no, el contado, que es lo que se prioriza y se entrega más rápido. Eso tendrías la vivienda a los 60 días aproximados. Muy bien, Nicolás. Estamos en contacto contigo. Esperamos que la gente, bueno, tenga la posibilidad de ir a hacer las consultas allí donde ustedes están, Urquiza y Mendoza de la ciudad de Santa Fe. Gracias por la participación y que tengas muy buenas noches. Bueno, Héctor, quería hacer una atención especial para los oyentes del programa que quieran embarcarse en este proyecto de la casa, que se puedan acercar. Estamos en Urquiza y Mendoza, como vos dijiste, atendiendo de 9 a 19 horas, horario corrido. Y bueno, si vienen y nos dicen que vienen de parte del programa, que nos escucharon ahí, le vamos a hacer una atención especial, tanto en el precio como en algún equipamiento para la vivienda también. Bien. Buenas noches, gracias por este rato con nosotros. Vamos a una breve pausa, ya estamos con ustedes. Un segundo, por favor. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión.
¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Guastavino e Invert atiende el mercado santo tomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, Daniel, Sí. en los próximos días se están cumpliendo 10 años de la puesta en marcha de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a estar en contacto con la decana de la facultad, la doctora Larisa Carrera. Doctora, ¿cómo le va? Que dice muy buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encantada de verlos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y quería preguntarle en qué condiciones, en todo caso, están ustedes para abordar esta fecha, 10 años desde la iniciación de la carrera, con algunas dificultades, evidentemente, en los últimos meses, ¿no? Por lo menos para que algunos alumnos puedan terminar la carrera como corresponde. Cuéntenos, a ver qué está pasando. Sí. Bueno, la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Litoral comenzó en realidad a dictarse en el año 2007, en el marco de una institución que se denominó Escuela de Ciencias Médicas. Pero bueno, esa escuela dependía directamente del rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, no era todavía una facultad. Y bueno, por lo tanto tenía unas ciertas limitaciones en cuanto a su organización institucional. A partir del año 2010, todo ese proceso de maduración que fue llevando la Escuela de Ciencias Médicas permitió que entonces la propuesta de la universidad fuera la creación de la Facultad de Ciencias Médicas, la décima facultad en la Universidad del Litoral. Y entonces por asamblea universitaria y realmente por unanimidad se aprobó la creación de la Facultad de Ciencias Médicas, lo cual para nosotros constituyó todo un enorme avance institucional, porque ya nos permitía crecer desde otras miradas, desde otras posibilidades, y empezar a desarrollar mucho más algunas líneas de desarrollo institucional que hasta ese momento no podíamos, como por ejemplo los posgrados en la universidad, que fueron una línea de trabajo muy importante que se pudo gestar a partir del momento de transformación de esa Escuela de Ciencias Médicas en facultad. Y bueno, como decías recién, este año ha sido un año difícil, un año muy difícil, muy complejo para todos. No nos olvidemos que nosotros también tenemos profesionales de la salud que son nuestros docentes y que además siguen trabajando como profesionales de la salud en sus distintas profesiones, y eso también le agrega un componente importante de complejidad a un año que desde el punto de vista de la docencia y de la formación ha sido difícil para todos, ha requerido que rápidamente implementemos modalidades de enseñanza y modalidades de aprendizaje que no estábamos acostumbrados a desarrollar completamente de manera virtual. Y como ustedes dijeron, por supuesto, en las carreras de salud, como medicina, como la licenciatura en obstetricia, como las tecnicaturas que tenemos o como nuestras carreras de posgrado, sí, las prácticas presenciales son importantes, y ese fue un componente que le agregó mucha complejidad a lo que tuvimos que pensar, desarrollar y reprogramar durante todo este año en conjunto con los docentes y con los estudiantes. Larisa, hablabas de cómo surge la carrera de medicina en Santa Fe, hablabas del 2007, de esta carrera a distancia, del ojo realmente importante que le puso a esta especialidad la Universidad Nacional del Litoral. Parece mentira que han pasado 10 años, uno por ahí parece que no ha pasado tanto tiempo. Y si hablamos de 10 años y hablamos del arraigo que tiene la facultad ya en la ciudad de Santa Fe, podemos decir cuántos doctores ya han salido de nuestra facultad. Tenemos una enorme cantidad. Sí. La verdad es que no recuerdo exactamente el número, pero nuestro primer grupo de graduados fue en el año 2012,
y tuvimos un grupo, una cohorte de 160 chicos. Que llegó a esa primera práctica final obligatoria. Y bueno, desde ese momento hasta aquí ya son muchos. La verdad es que tengo que sacar la cuenta porque es un buen número, que no lo hice hasta ahora, pero es un buen número de graduados. Más o menos nosotros tenemos alrededor de 200, 250 estudiantes que llegan a la práctica final obligatoria y se gradúan todos los años. Ese es el número promedio que tenemos, así que todos los años ese es el número de graduados de medicina. Luego también hemos tenido graduados de las tecnicaturas, graduados del ciclo de licenciatura en producción de bioimágenes, y este año tenemos también una nueva noticia, una buena noticia, que es la primera camada de estudiantes de la licenciatura de obstetricia que se van a recibir culminando su práctica final obligatoria con un poquito de delay, con un poquito de retraso por el tema de lo que todos ya sabemos, una limitación al ingreso en los efectores de salud por parte de los estudiantes, que tiene que ver justamente con el tema de la pandemia, de la organización del sistema de salud y demás, que fue retrasando un poco la realización de las prácticas. Y bueno, eso hace que la graduación de estos estudiantes que estábamos esperando para diciembre de este año se traslade a marzo, abril del año próximo. Doctora, un minuto le doy para que en todo caso nos explique qué influencia está teniendo en la formación de los alumnos todo el desarrollo tecnológico que la medicina está incorporando y que en todo caso, desde el punto de vista del conocimiento de los profesionales, cómo hay que guiarlo para poder ser insertos en esta nueva etapa de la medicina, una etapa de la medicina mucho más tecnificada y en todo caso tal vez mucho más precisa en el momento de encarar un diagnóstico. Sin duda, la tecnología, bueno, hace poquito tuve que dar una charla para la Universidad Nacional de Bogotá, de Colombia, en Bogotá. Yo estaba acá, por lógicamente todo virtual fue, pero fue una charla donde justamente me pidieron que reflexionara el rol de la tecnología, porque fue una charla para la Facultad de Ingeniería en realidad. Y me pedían que reflexionara la trascendencia de la tecnología en la salud y en el impacto que esto había causado. Sí. Indudablemente. La tecnología ha sido una enorme aliada y en este marco de la pandemia ni hace falta explicarlo, porque hemos podido llevar adelante la telemedicina, la teleconsulta, la teleformación, que de otra manera no podríamos haberlo hecho. Y bueno, sin lugar a dudas, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico y con los tratamientos, significa un enorme avance. Esto tiene que ver no solo con la tecnología, como todos conocemos, en las resonancias o tomografías, sí, o lo que tiene que ver con el diagnóstico, sino también con la posibilidad terapéutica. Lo que sucede es que, bueno, la tecnología también implica en muchos casos una enorme inversión, ¿no? Es así. Y no siempre eso está accesible a todos. Entonces, un poco nos pone en jaque a los sistemas de salud para lograr que cada vez una mayor cantidad de gente pueda acceder a todos los tratamientos que hoy están al alcance de, a lo mejor, los grandes centros urbanos. Larisa, ese es todo un desafío. No queríamos dejar pasar por alto estos días de celebración que ustedes están teniendo, 10 años, realmente es importante hacerlo extensivo a todo el cuerpo docente, que es muy importante también, y bueno, hacértelo extensivo a vos, y docente y todos los que integran la universidad y esta rama de la universidad que está cumpliendo 10 años. Bueno, que tengas muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberme llamado, se lo transmitiré, porque la verdad es que el cuerpo docente, no me canso de decirlo, es un orgullo para la facultad y realmente ha sido un enorme empuje en estos momentos difíciles que pasamos este año para poder salir adelante. Y hoy es el Día de los No Docentes. Es así. Así que para ellos también un enorme agradecimiento por el acompañamiento, por el empuje y por el compromiso. Que tengas una buena noche, ¿eh? Hasta luego. Gracias, hasta luego. Vos sabés, Daniel, que en todo caso también vamos a estar hablando de un tema relacionado con la educación, porque en los últimos días
una decisión del Poder Ejecutivo Provincial en el sentido de dar marcha atrás con un conjunto de concursos que se habían celebrado el año pasado y que habían permitido la incorporación de unas 500 personas en el área educativa como docentes y que ahora, bueno, ven que su posibilidad de continuidad laboral está trunca. Llueve sobre mojado, yo diría, entre todas las pálidas que ha vivido el sector docente en este año, en toda esa puja que ha tenido con los gremios y el gobierno respecto a la cuestión salarial y otras cuestiones que tienen que ver con la educación y con este momento de pandemia. En lo personal parece innecesario este decreto de la provincia, pero para hablar de esto, si te parece, lo hacemos con gente de ANSAFE. Sí. Y le quiero dar la bienvenida aquí a nuestro programa a María José Marano, que es secretaria adjunta de ANSAFE La Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Me gustaría que me digan si se escucha bien todo esto de la virtualidad. Muchas veces nos da temor de que se corte o no se escuche, así que bueno, si se escucha bien, un saludo a ustedes y a toda su teleaudiencia. Parafraseando la frase de Fito Páez, llueve sobre mojado, ha sucedido eso, fue un balde de agua fría, una lluvia fría para todo el sector docente respecto a esta decisión del gobierno de la provincia. Sí, lo que decís es tal cual así. Siempre es una mala noticia, una noticia de inestabilidad laboral, ¿no es cierto? Y bueno, vienen a darnos esta novedad de revisar estas cuestiones que nosotros en realidad no tenemos el listado específico de compañeros que titularizaron, por lo cual si hubo compañeros que no reunían el requisito, habría que revisar esas cuestiones puntuales, pero por supuesto que en la cuestión global nos oponemos a ningún cese de compañeros ni nada por el estilo, porque no puede implicar una definición de una investigación tardía después de un año de que los compañeros titularizaron y las compañeras están en sus lugares de trabajo, cuestionar la estabilidad docente que nace también de una... Nosotros tenemos una ley paritaria, lo que sale de la paritaria tiene fuerza de ley, y sería cuestionar todo un mecanismo también que el sindicato tiene en paridad con el Estado, con el gobierno, en realidad, para definir las cuestiones como los concursos. María José, me interesaría plantear en todo caso una cuestión que tiene que ver con estos nombramientos en particular, porque en todo caso vienen a suplir un aspecto complementario desde el punto de vista educativo, ya que los cargos estaban relacionados con aspectos formativos complementarios a la docencia tradicional. Es decir, programas que en todo caso estaban planteados como recuperar a las personas que habían abandonado las escuelas o chicos que en todo caso no tenían manera de continuar yendo al colegio en la tarea presencial. Este aspecto también debe ser considerado en todo caso en el futuro como área de trabajo del aspecto educativo. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, estas áreas que se cubren, como vos decías, son cargos novedosos que hemos sabido construir, digamos, tanto desde el sindicato como los compañeros mismos de esas modalidades, y el gobierno anterior darle lugar a estas formas nuevas de organización que no tienen que ver, para que la gente entienda y no se aburra, ¿no? Sí. No un cargo de maestro de grado, que todos lo conocemos, sino cargos de convivencia, de volver a estudiar, de formación profesional, que tienen una modalidad específica en sí misma y por eso están cuestionados su concurso, porque bueno, no es lo que venimos haciendo comúnmente y masivamente. Y en esto me gustaría aclarar para que los fantasmas del miedo por ahí que aparece para los compañeros titularizados, esto no tendría nada que ver con los concursos masivos que llevamos a nivel de secundario, superior o a nivel primario, educación especial y modalidad inicial, ¿no? Y por supuesto todos los programas que nacen, todo lo que tiene un sujeto, decimos nosotros, de la educación como objetivo, ¿no? Cuando hay una educación de adultos es porque hay adultos que lo requieren. Cuando hay una educación carcelaria es porque también hay adultos ahí esperando por esta educación. Y donde hay un sujeto educativo hace falta un maestro, un profesor, una profesora,
por lo cual todos estos planes que surgieron tienen que ver con un objetivo de cubrir una necesidad educativa. Queremos que sigan en vigencia, pero por supuesto queremos que sigan con todos los derechos de estabilidad que se logran con una titularización. María José, tengo un minuto y es preguntarte desde el lado de ustedes, del lado del gremio, del lado de ANSAFE, ¿qué herramientas le dan a estos docentes, a estos más de 500 docentes que están viviendo esta situación de incertidumbre? Si bien van a seguir cobrando el sueldo y van a pasar a ser interinos, todo indicaría que va por ese lado, pero cierran un año realmente bastante triste en lo que refiere a esta problemática. Sí, así es. Como ustedes presentaban hoy, nosotros somos un departamento de 19 y para que la gente entienda la mecánica de ANSAFE, las definiciones son democráticas, pero en conjunto con la totalidad de los departamentos, ¿no? Por eso mañana mismo tenemos una reunión más de delegados seccionales donde participa mi compañero Rodrigo Alonso y tiene que ver uno de los temas estos, ¿no? Porque más allá de la exigencia política, del reclamo político, de ningún cese, de ningún perjuicio a los compañeros titularizados, seguramente ANSAFE provincial nos va a estar informando respecto a las medidas tal vez legales o a las presentaciones que se hacen acompañando a estos. Muy bien, María José, muchísimas gracias por habernos atendido, que tengas muy buenas noches, muy amable de tu parte. Bueno, gracias a ustedes y a cuidar. Bueno, muy bien, vamos a una breve pausa, ya estamos con todos ustedes. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Viviendas Tecnoja. Tu casa inteligente. Los santafesinos y santafesinas tenemos algo que nos une. Tal vez sean esas ganas imparables de ver crecer lo que hacemos, de dejar una marca a través del esfuerzo y el trabajo, de poner nuestra huella. Porque siempre nos levantamos, por más difícil que sea el desafío, porque sabemos que todo empieza por cada uno y sigue con todos juntos, y eso nos hace una sola provincia. Los santafesinos y santafesinas somos parte de algo grande. Santa Fe Provincia. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
Guastavino e Invert. Atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert. Presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. No es nuevo el tema relacionado con los efectos del glifosato, los efectos en la salud por parte del glifosato. Un grupo de científicos de aquí de la región, de la UNL y del CONICET, hicieron un trabajo bastante interesante que ha sido publicado por una revista internacional y que en todo caso está demostrando que hay un impacto en lo que refiere al sistema reproductivo en las mujeres, fundamentalmente. Glifosato que se encuentra en distintos productos y que seguramente sobre este tema estaremos hablando con nuestro entrevistado. Le vamos a dar la bienvenida a Enrique Luque, que forma parte del CONICET. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo es el tema del estudio que encararon ustedes? ¿Para quién lo hicieron? Y las conclusiones elementales, en todo caso, que arrojan los estudios realizados sobre la aplicación del glifosato. Bueno, este es un trabajo que en realidad venimos haciendo desde hace más de 10 años. Nosotros trabajamos en el efecto de químicos que contaminan el ambiente y que tienen acción hormonal. Estos químicos se los define o se los clasifica como disruptores endocrinos. Últimamente comenzamos a investigar lo relacionado a los formulados en base a glifosato. Así fue que una revista internacional, que es el Molecular and Cellular Endocrinology, nos invitó a editar una edición especial sobre el efecto de los agroquímicos sobre la salud y si los agroquímicos eran considerados o no disruptores endocrinos. Dentro de esos artículos de revisión, nosotros publicamos el nuestro, cuyo título era si el glifosato o los formulados en base al glifosato podían ser considerados disruptores endocrinos. Esto es una cosa muy importante porque la disrupción endocrina es un capítulo particular de la toxicología. O sea, es una toxicología particular con características especiales. Digamos, la disrupción endocrina se ocurre cuando se utiliza una dosis baja de un químico, las llamamos a estas dosis ambientalmente relevantes, o sea, son las dosis que se encuentran en el ambiente y a las cuales los seres humanos y los animales podemos estar expuestos. Obviamente, esta dosis es una dosis que la podríamos clasificar como de una alta exposición al medio ambiente. Cuando esta dosis se expone a un animal o a un ser humano durante los periodos de alta sensibilidad, ¿cuáles son los periodos de alta sensibilidad? El desarrollo embrionario y los primeros días de vida. ¿Por qué? Porque en ese momento los tejidos del feto y del recién nacido están en formación, están en desarrollo. Se producen muchos fenómenos relacionados con proliferación celular, con diferenciación de los tejidos, y cuando una señal exógena, como en este caso el glifosato, o podría ser otros disruptores endocrinos, hay más de 1.500 disruptores endocrinos a los cuales estamos en contacto, se, impactan en este desarrollo, se produce una alteración en las señales normales que hacen que ese tejido se desarrolle de manera, anormal. Y la patología la vamos a estar viendo más adelante, cuando ese individuo o ese animal es adulto. En el caso puntual nuestro, hacemos nuestros trabajos de investigación utilizando modelos animales. Los modelos animales que usamos son ratas y últimamente estamos usando ovejas porque la oveja tiene una fisiología del ovario y del útero semejante a la mujer. Con lo cual, la extrapolación de resultados que se obtienen en ovino eventualmente podrían ser más directamente
traspolables a los seres humanos. Enrique, me parece sumamente interesante lo que venimos charlando, porque tenemos muy presente lo que se generó el año pasado y el otro año respecto a las fumigaciones, cerca de áreas muy pobladas, cerca de escuelas, y en ese sentido, la confirmación de lo que del estudio de ustedes determina lo peligroso que es el glifosato, y que todas aquellas personas que estamos en contra de este tipo de prácticas, bueno, aquí hay resultados, realmente estos son los resultados y son importantes destacarlos, nos pareció. Sí, lo importante es que me dejen ponerlo en contexto, porque si no por ahí vamos a hacer una visión muy parcial de la cosa, que no quisiéramos que sea así. Hay, como les decía, muchos tóxicos que se utilizan, e inclusive hay tóxicos que son beneficiosos y que son de gran utilidad. Cuando uno trata a un paciente con un tumor, lo trata con una droga de quimioterapia que es un tóxico. Entonces, lo importante es que estos tóxicos, incluyendo aquellos que están contaminando el medio ambiente, sean usados de manera racional. Entonces, este trabajo de investigación, como muchos otros, demuestran cómo hay que usar estos químicos y cuáles son los riesgos y las precauciones que tenemos que tomar. Si el glifosato es considerado un disruptor endocrino, la recomendación sería que una mujer embarazada o un recién nacido eviten estar en contacto con estos químicos. Entonces, lo importante por ahí no es generalizar. Muchos de los ejemplos que usted me da son mal uso de los agroquímicos. Por ejemplo, no se puede fumigar con aviones, no se puede fumigar sobre escuelas, no se puede fumigar cuando las condiciones meteorológicas no son las adecuadas. Entonces, esto cae dentro del terreno del mal uso de un agroquímico. Pero lo importante es tener en cuenta que de repente los agroquímicos pueden llegar a ser útiles y necesarios para una determinada producción agrícola, con las características del cuidado que se debe llevar adelante. No sé si me explico, y hay varios ejemplos. Por ejemplo, todas las cremas que son protectores solares tienen disruptores endocrinos. Los químicos que componen estas cremas tienen acciones hormonales que tienen el mismo efecto que tendría el glifosato. Alteran el desarrollo embrionario y alteran la formación de tejidos en recién nacidos. Y nadie va a recomendar no usar protectores solares. La recomendación sería que las mujeres embarazadas no usen protectores solares y tampoco los chiquitos recién nacidos. Bien, Enrique. Sería más o menos la idea, sí. Bien, le agradecemos muchísimo el contacto que hemos tenido. La vamos a seguir porque nos parece muy interesante el punto de vista y por sobre todas las cosas el respaldo científico que ustedes le dan a la información, que nos parece central en el momento de la toma de decisiones, es decir, tener los elementos suficientes como para poder decidir bien. Que tengas muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bien. Bien. Último tema. Último tema. Si yo te digo una autopista fluvial entre el Paraguay y la desembocadura del Atlántico. Es fácil. Es el río Paraná. Es el río Paraná. Autopista fluvial. ¿La estamos utilizando bien? ¿No la estamos utilizando? Seguramente no. Eso sin lugar a dudas. Sobre todo por el hecho de que la han estado manejando algunos grupos económicos y el Estado ha tenido una participación en todo caso lejana. Vamos a saludar a la persona con la cual vamos a estar hablando de este tema. Sí, se llama Capitán Julio González Ifrán. Le quiero dar las buenas noches aquí en el programa. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias por llamar. Bien, yo dije la autopista fluvial porque es digamos, usted también lo nombra de esa forma y eso toma dimensión para quien piensa en lo importante que es el río Paraná para nosotros, para los que tenemos la suerte de tenerlo cerca y ver toda esta maravilla, y también para que la gente tome dimensión de lo que nos estamos perdiendo por no aprovecharlo.
Así es una verdadera autopista, muy importante para el comercio exterior, fundamentalmente, para la entrada y salida de mercaderías y de productos de la región. Estamos hablando de la región, no solamente de la Argentina. Lamentablemente nosotros no tenemos barcos, no tenemos flota, hemos perdido la flota mercante de mar y ahora prácticamente estamos perdiendo la totalidad de la flota mercante fluvial. En la hidrovía la carga, hoy se mueven aproximadamente unos 40 millones de toneladas de carga, que lo transporta la bandera paraguaya, la boliviana. Argentina solamente transporta el 2% de esa carga. Y todo lo que sale por mar prácticamente no participamos. ¿Es posible revertir esa situación y qué habría que hacer? Bueno, posible, porque nosotros tenemos todo para poder tener una marina mercante. Tenemos astilleros capacitados para construir los barcos, tenemos escuela para capacitar el personal de a bordo, la escuela náutica y la escuela fluvial, tenemos los puertos operativos en la mayoría de los casos, tenemos la carga, 130, 140 millones de toneladas que produce la Argentina nada más que de grano. Lo que necesitamos es una política. Ahí es donde empezamos a empantanarnos. Necesitamos una ley de marina mercante que lo estamos gestionando de vuelta ahora. La ley que habíamos sacado en el 2018 fue malograda por el veto del presidente Macri, pero ahora estamos volviendo a la carga para tener una ley que cree las reglas de juego para que el inversor venga y ponga buques a la bandera nacional para explotar el transporte. Y bueno, ese es un poco el proceso que tenemos que vivir. La Argentina hoy está en absoluta condición de poder desarrollar su marina mercante porque tiene todos estos factores. Y además, para sumarle a eso, le puedo decir que tenemos, medido en dólares, los salarios más bajos del mundo. Así que ni siquiera es un problema de salario lo que ocurre hoy. Capitán González, hemos hablado con usted en la radio y le habíamos preguntado en ese momento, Héctor le había preguntado respecto a que si el país tiene la capacidad para generar estos buques o entrarían a jugar inversores privados. Y si hay inversores privados, ¿quiénes son estos jugadores y si son argentinos? Creo que eso también es importante. Bueno, el país tiene capacidad. Cuando hablamos del país no hablamos del gobierno ni de la caja del gobierno. Hablamos del país como institución. El desarrollo lo pueden hacer perfectamente el sector privado. Nosotros tenemos empresas como National Shipping, por ejemplo, que son empresas importantes, Fluvialba, que son empresas importantes dentro de la Argentina. Y además hay que hacer atractivo a las empresas argentinas que tienen hoy barcos de bandera paraguaya, porque hay que entender el concepto. El armador, antes que fundirse en el país por la presión impositiva que hay en el país, prefiere llevar sus barcos a la bandera paraguaya. El negocio lo hacen en Puerto Madero, pero los barcos que se transportan la carga es de bandera paraguaya, porque en la hidrovía cualquiera de los 5 países puede transportar la carga. Hay que entender que la hidrovía en realidad genera una especie de reserva de carga internacional. Por ejemplo, extranjera perfectamente lo puede sacar la bandera paraguaya o lo puede sacar cualquier otra bandera. Lo que no se puede hacer es el cabotaje, que está reservado exclusivamente a la bandera argentina. Julio, le quiero preguntar finalmente, frente a la coyuntura de la reforma que viene alrededor del tema de la explotación de la hidrovía, el hecho de que el Poder Ejecutivo Nacional haya cambiado, el hecho de tener toda la manija en el manejo de la hidrovía a nivel nacional, en todo caso darle una participación a las provincias, ¿le parece a usted una resolución más correcta, más afín a la coyuntura que necesitamos? Sí, en primer lugar, la hidrovía se fundó en la década del 90 y de aquella fecha al día de hoy el Estado Nacional administraba en forma unitaria este proceso sin tener participación las provincias que son ribereñas al río Paraná y los puertos, el río Paraná, el río Paraguay. Ahora, yo creo que con la participación de los gobernadores, al tener los gobernadores voz y voto, va a haber mayor presión
para que esos puertos entren a funcionar y para exigir también que haya flota de cabotaje, porque tiene que haber una voluntad política nacional para poder revertir esta situación. Y es muy importante entender las cuestiones. Por ejemplo, cuando hablamos del impuesto a la ganancia sobre la hidrovía, también hay que entender que ese es un sobrecosto muy importante. Paraguay cobra 10% de impuesto a la ganancia, Argentina cobra 35% de impuesto a la ganancia. Ese impuesto a la ganancia es coparticipable, por lo tanto los gobernadores tienen que autorizar a bajar la presión impositiva en la hidrovía. Por eso es muy importante que los gobernadores participen y traten de que sus puertos se pongan activos y exijan también la necesidad de tener una flota de cabotaje. Capitán, su participación pueden cambiar. Capitán Julio González, se nos acaba el tiempo. No va a ser la primera vez que estemos hablando con usted porque este tema tiene muchas aristas y muchas aristas muy, pero muy importantes para nuestra región. Queremos agradecerle este tiempo con nosotros. Gracias, le agradezco mucho el llamado y bueno, estamos dispuestos a avanzar y explicar a todos los oyentes lo que significa la hidrovía para el desarrollo nacional y para las economías regionales fundamentalmente, para evitar que la Argentina pierda entre 5 y 6 mil millones de dólares por año en concepto de flete o no tener barco en un momento donde estamos necesitando hacer caja para el país. Buenas noches. Así que gracias por el llamado. Buenas noches, hasta luego. Muy bien. Mientras en todo caso el país sigue su duelo por Maradona, nosotros hemos tenido 6 conversaciones que de alguna manera representan lo que nos pasa todos los días y sobre lo cual nos tenemos que ocupar permanentemente para tratar de resolver los problemas pendientes y encontrar cómo salimos de un atolladero complejo que tiene la Argentina. 6 temas importantes todos en sí, pero me quedo con el del glifosato por la trascendencia que quizás en estos días con el tema Maradona, como bien vos decías, está pasando inadvertido, pero el estudio que se ha generado aquí en nuestra zona es muy, pero muy importante. Sin duda. Nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias por la atención. Hasta entonces.